ahorita, conversando un poquito, ya pasamos al día de lo que está sucediendo en Argentina, de lo que está sucediendo allá con el gobierno de Milei y todo lo que se está dando en la disputa política y social en el país. Y ahora ya estamos sobre Gabriel Rodríguez, que ayer el Tribunal Oral en lo Penal en Rancagua absolvió por unanimidad a Gabriel Rodríguez Farías, quien hace 2 años público por cierto esto fue ayer en en el Tribunal Oral en Rancagua y efectivamente se llevó a este punto. Entonces, estamos conversando con la diputada Ana María Gamburi para conversar sobre esto, de lo que está sucediendo efectivamente con el caso de ayer de Gabriel Rodríguez, absuelto por unanimidad sobre la acusación de tráfico. Son 4 años que Gabriel estuvo enfrentando la justicia. Ayer la diputada estuvo con él acompañándolo. Diputada, cuéntenos cómo se dio esto son 4 años, no menor, en que sigamos teniendo gente acusada por un largo tiempo y que pase todo esto para que al final pareciera que no queda en nada. Hola Cristóbal, qué gusto verte, tanto tiempo que no conversábamos, sí, ¿cierto? Así que un gusto volver a conversar contigo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por lo que pasó ayer. Esto fue una larga tortura, hay que decirlo, 4 años. Imagínate lo que es para una persona, para un ciudadano común y corriente, una persona que tiene 0 vínculo con la delincuencia, intachable conducta anterior, que es un miembro activo de su comunidad, ¿cierto? De pronto verse sometido a un proceso como este, que incluso pasó un mes preso, un mes preso, realmente privado de libertad, en que 4 años con esta verdadera espada de Damocles en su cabeza, Fiscalía pidiendo 8 años de cárcel, 8 años de cárcel, por el cultivo de unas pocas plantas para su uso personal, para su tratamiento medicinal. Entonces, la verdad es que es bien increíble cuando uno piensa cómo es posible que pasen cosas como esta, porque tú comprenderás la afectación psicológica, emocional que hay de sostener un proceso así de largo. Y más aún cuando la persona en cuestión es un paciente que justamente para gestionar su salud mental llega al uso del cannabis. Entonces lo hace particularmente crítico. Esta intervención del Estado, esta intervención potente en la intimidad, en la vida de una persona por parte del Estado, sin considerar su estado de salud y afectándolo gravemente. Entonces yo creo que esto también es algo que amerita conversación. O sea, tal como dices tú, ¿y quién le devuelve estos 4 años a Gabriel? ¿Quién le devuelve estos 4 años en que perdió el trabajo, en que tuvo su salud, su vida en general se vio deteriorada, se vio afectada, se vio estigmatizada también por quienes todavía se resisten a aceptar, ¿cierto?, estos usos lícitos y perfectamente normales, ¿no? Entonces, ayer culmina un proceso, pero no quiere decir que se haya reparado el trauma de todo ese proceso. Yo creo que también eso es muy importante. Es decir, hasta el alegato final, Fiscalía seguía pidiendo culpabilizar y condenar a Gabriel y condenarlo a 8 años. Afortunadamente, yo creo que toda la exposición durante la audiencia, ¿cierto?, de los testigos de la defensa, yo fui parte de los testigos de la defensa, ¿cierto?, el propio testimonio de Gabriel y lo débil de lo que fueron los testimonios de fiscalía, porque la verdad es que ningún carabinero, ustedes saben, generalmente en los juicios de los pacientes, todos los testigos de fiscalía son los carabineros que estuvieron en el operativo o los policías de investigaciones que estuvieron en el operativo. Y vimos, incluso dio testimonio uno que no había estado en el operativo, más raro todavía, pero todos dijeron que, frente a la pregunta, se habían encontrado algún elemento de tráfico y todos tuvieron que sostener que no, porque efectivamente no había ningún elemento de tráfico. Eso también es bien importante señalarlo. Entonces, considerando todo esto, la pericia psicológica, mi propio testimonio, el tribunal por unanimidad decidió absolver a Gabriel y esto fue terminar esta larga pesadilla. Pero insisto, ¿quién repara el daño causado? Esa es una pregunta abierta todavía. Hoy día Gabriel recuperó la tranquilidad. Estábamos ayer con su madre, con sus amigos, con su comunidad, que son los que los han sostenido durante estos 4 difíciles años. Y yo celebro que haya llegado a su fin y que Gabriel por fin pueda tratar de reemprender su vida, de retomar sus tratamientos como corresponde, recuperar su salud, porque ese es el proceso que tiene que enfrentar ahora. Y quiero recordar que estos procesos son tan traumáticos que incluso en otras ocasiones nos ha costado pérdidas de vida, de personas que es tanta la tensión, el desgaste psíquico que produce esto, que han terminado con su vida, hay que decirlo así de crudo. Y créeme que, ¿por qué lo menciono?
Este es uno de los riesgos permanentes cuando un paciente cae por un allanamiento, por una denuncia anónima y queda con prisión preventiva, porque nos ha pasado varias veces. Y uno de los grandes desafíos ahí, mientras están en prisión preventiva y no logramos todavía que la Defensoría cambie las medidas cautelares, es cómo cautelar que no haya un deterioro tal de la salud mental, que aparezca la ideación suicida, porque esto es algo que nos reportan los usuarios que aparece, ¿cierto? A un cierto número de días ya privado de libertad en cárceles de alta seguridad, muchas veces, porque así de locos esto, que la ideación suicida es algo que aparece, que empieza a rondar frente a la impotencia que te inunda de estar en esta situación, porque además cuando están detenidos muchas veces ni siquiera tienen información de lo que está pasando afuera. Entonces, hoy día estamos felices, pero también esto es un recordatorio de lo que no debe ocurrir. Casos como los de Gabriel no deben ni siquiera llegar a tribunales. No corresponde, y aquí yo quiero volver a recordar que en Chile no solo es lícito el cultivo medicinal con receta médica, sino que también es lícito el cultivo personal, no médico, de unas pocas plantas, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A mí me sorprende que a pesar de que este órgano que a veces amado, a veces odiado, ¿cierto? Depende de las circunstancias, pero tenemos que reconocer que es la institucionalidad que tenemos, ¿cierto? Que el Tribunal Constitucional haya sido tan claro en esto y se siga actuando como si eso no existiera, ¿no? Y ahí yo hago el reproche, por supuesto, también a la anterior administración del gobierno del presidente Gabriel Boric, que dejó estas cosas sin amarrar como correspondía, sin los protocolos, sin las bajadas, sin los reglamentos correspondientes. Aquí faltó coraje para terminar el trabajo, porque digámoslo, también el avance que tuvimos en cannabis desde los parlamentarios en ese entonces oficialistas, un poquito empujando a un ejecutivo que a pesar de que lo tenían sus compromisos, a la hora de los que hubo, se empezó a echar un poco para atrás. Hay mucho que ver también en principio la primera ministra de Interior, y que así hay que decirlo, con su oposición férrea, hizo mucho daño, y no poco hizo la ministra Toá, que tuvimos que hacer un gallito importante, que lo ganamos, pero faltó la disposición del Ejecutivo para cumplir su misión, cumplir con los 90 días que está mandatado a generar las bajadas y protocolos después de que se promulga una ley. Curiosamente, con esta ley que tenía varios aspectos que endurecían la persecución al narco y este aspecto que protegía el uso medicinal, se hicieron los protocolos para todas las modificaciones, menos para esta. Cuestión en la que insistí hasta el último día de la administración anterior, y le consta a Maca Lobos que tuvo que sufrir mi acecho permanente aquí en la Cámara, ¿cierto? Tratando de que esto se concretara. Entonces, lamentablemente, el gobierno anterior no tuvo el coraje de dejar las cosas bien puestas, sobre todo pensando en quienes venían ahora, ¿cierto? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta aquello. Y eso es muy lamentable. Y en ese sentido, diputada, agradezco, porque se adelantó un poquito a la pregunta que venía, súper. ¿Cómo hicimos esta transición de un gobierno que era oficialista en esta materia, podríamos decirlo por lo menos, a un gobierno como el de José Antonio Kast? ¿En qué situación nos encontramos con la ley 20.000? Una ley que la gente de nuestras comunas que nos están escuchando acá a través de la FM y también a través de Internet, sabe que casi tenemos que aprenderla al dedillo por este tipo de cosas. Es muy importante. Es muy claro. importante que hoy día la gente sepa. Hoy día es totalmente legal cultivar sus propias plantas de cannabis cuando tiene su receta médica en la proporción correspondiente a lo que dice la receta. Si, por ejemplo, la suma de tu receta cuando lo calculas significa que tú necesitas, por la vaporización diaria, imaginémonos que tienes 1 gramo de vaporización diaria y que necesitas aceite de cannabis que implican que es otro gramo más transformado en aceite. Sabes que se pierde, ¿cierto? Solo el 10% se rescata cuando uno hace, ya, ahí tenemos que necesitar 2 gramos diarios. Un ejemplo, por 365 por 2, ya tendríamos que esos son los gramos, ¿cierto?, que necesitarías para un año. Pensando en la merma, ya, pensemos en 1 kilo. Bueno, 1 kilo es lo que necesita un paciente promedio para dar curso a su tratamiento. Entonces nos encontramos también con mucha desinformación. Gente que dice, no, pero es que era mucha marihuana, eran 500 gramos. Pero por favor, si eso no alcanza ni siquiera para el tratamiento de un año completo. Pero es lo que estamos educando, también conversando con carabineros, para ir bajando de alguna manera la información correcta en este sentido. Entonces, hoy día la vía más segura es esa, cultivar en tu casa con tu receta al día. Por favor, la receta al día. Yo sé que hay una deuda todavía, porque lo que debiera ocurrir es que cada persona, cada ciudadano, cada paciente que requiere esto puede ir a su CEFAM y tuviera el acompañamiento médico que corresponde. Y aquí quiero hacer un especial reconocimiento a la comuna de Quilicura, con su alcaldesa Paulina Bobadilla, que sí tiene esto bien implementado, que sí hay médicos en la salud pública, en sus consultorios, que saben de cannabis, que pueden prescribir, y es más, también los pacientes pueden optar a su autocultivo legal o también a proveerse la farmacia municipal financiada por el municipio. Ahí tenemos un acceso correcto, que eso es lo que esperaríamos que estuviera en todo Chile, ¿no? A que la gente pudiera optar, como en otros países, como en Canadá, como en Alemania. Uno puede optar cultivar personalmente, pertenecer a un cultivo colectivo o
proveerse vía farmacéutica con cobertura pública, ¿cierto? Eso es el modelo ideal. Pero bueno, estamos avanzando, el triunfo de Gabriel fue importante, se viene a sumar a los muchos triunfos que a estas alturas debería hacer reflexionar a la Fiscalía de no seguir perdiendo recursos públicos en estos largos procesos que finalmente terminan con el sobreseimiento de los pacientes. Yo te diría que en el 98% de los casos. Tenemos un caso de hace poco tiempo atrás, de mi distrito, que incomprensiblemente, a pesar de tener toda la prueba a favor, los jueces condenaron, una cosa rarísima, y estamos, por supuesto que va a la Suprema eso, y estamos seguros que se va a corregir en la Corte Suprema, porque, en fin, pero en el 98% de los casos, esto se gana en primera instancia cuando está, por supuesto, acorde las cantidades, claro, a lo que necesitamos, cuando logramos demostrar todo lo que aquí hemos conversado. Pero ¿qué necesitamos? Que hoy día los pacientes tengan la seguridad que si están cultivando en su casa sus plantas de cannabis con su receta y llegan por una denuncia anónima a policía o carabinero, baste con mostrar la receta, con hacer una fijación fotográfica de las plantas y punto. No debe proceder la detención, ni el allanamiento, ni nada de lo que, desgraciadamente, en algunos casos, en menos, hay que reconocer que en menos, todavía ocurre. En muchas ocasiones ya está ocurriendo correctamente, las policías llegan, ven la documentación y se van. Perfecto. Eso es lo que... Diputada, y en ese sentido no cree, por lo menos uno lo puede percibir a través de la televisión, ¿no hay una especie también de show mediático en función de esto que pasan como estos casos, que es un lindo show mediático del momento donde vemos y después claro, no queda nada? Exacto. Bueno, cada vez que detienen a un paciente, a un usuario, y uno ve las noticias locales, porque puede haber pasado en cualquier parte de Chile, la noticia que se replica es cae casa que cultivaba para el tráfico, caen traficante, porque se replica la versión de Carabineros sin la contraparte, y eso sí genera un daño reputacional, un estigma que es importante ir corrigiendo, ¿no? Porque todos estos casos que vemos así, el mismo caso de Gabriel fue mediático en su momento también, claro, ¿cierto? Y hoy día terminan reconociéndose que era un uso lícito, que él no cometió ningún delito, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ir, y es parte de lo que tenemos que ir trabajando, en cómo corregimos la forma en que se comunica. Y aquí yo quiero señalar algo que es bien importante, a raíz de toda la situación del caso Ámsterdam, que en fin, lo dejaremos para otra ocasión, pero sí es importante porque Carabineros, sus voceros han sido muy explícitos. Aquí no estamos cuestionando a los dispensarios, ni a los pacientes, ni a los médicos, sino que a aquellos que hicieron mal uso del modelo. ¿Ya? Entonces eso también es bien importante, ese es un cambio que hemos logrado, que hoy día las comunicaciones de Carabineros sean muy acertadas en ese sentido, ¿no? Se reconoce, y yo creo que en todos los cuestionamientos que ha habido a esta operación Ámsterdam, nadie pone en cuestión el modelo, sino que la posibilidad de que se haya hecho un mal uso del modelo, y eso es importante, se reconoce el modelo, y eso es muy significativo, y se reconoce el derecho al autocultivo, por cierto, y es lo que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Porque es un logro que nos costó mucho afirmar, a pesar de que siempre estuvo, lo que decía yo, contemplado nuestra ley, pero era bastante letra muerta, hoy día ya está bastante más claro. Entonces lo importante es que sigamos avanzando, que se despejen estas situaciones como esta investigación que tenemos de la operación Ámsterdam, que la verdad es que hay que esperar los resultados, yo desconozco ahí cuál es exactamente la realidad de lo que ahí ha ocurrido, tendrán que demostrar si toda la materia vegetal que tenían corresponde para todos los pacientes que tenían correctamente acreditados o no. Bueno, tenemos que esperar el curso de estas investigaciones, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es que aquí no está en cuestión el modelo asociativo de las corporaciones sin fines de lucro, que reúnen a los pacientes para facilitar su acceso al uso medicinal del cannabis. Sí, y eso es súper importante dejarlo en consideración para la gente, porque pareciera de que los medios te acusan antes que la justicia, y después, en el caso, por ejemplo, de Gabriel, no tiene la misma repercusión para decir que quedó totalmente libre. Bueno, yo no he visto por ahí tampoco los medios, no he visto mucho ahí titular de, claro, no, pues sí. Bueno, eso nos pasa, ¿cierto? Eso nos pasa muchas veces, y bueno, son parte de la dinámica con la que contamos hoy día, las noticias, las cosas que generan más impacto. Pero lo importante es que estamos en un escenario en que se reconoce con claridad el derecho al autocultivo personal y también al cultivo asociativo sin fines de lucro, que eso es lo que yo he defendido, lo que he puesto mi corazón también, que desde mucho antes, desde la sociedad civil, mucho antes de ser parlamentaria, veníamos empujando de esa manera, ¿no? Sí. Diputada, no puedo dejar de preguntarle la última cosita en función de lo que está conversando efectivamente. Usted sale a mencionar los audios del último, increíblemente, por los acusados, sale a mencionar como que usted no los pesca, que no los toma en cuenta y todo eso. Yo soy muy estricta en los principios que defiendo. Sí, y la gente puede saber, yo la conozco en persona y
y la conozco de antes de diputada y sé que es así. Pero, diputada, sí me llama mucho la atención es que los medios utilicen como esta idea de estar relacionada con... No, y increíble, cuando increíble. eso, ¿qué le parece esa fórmula? Casi al mismo nivel de los que están involucrados. Es impresionante porque es un gancho noticioso los nombres de los parlamentarios. Eso es lo que... Y lo hemos estado comentando con mi equipo porque realmente hemos visto cómo ha aparecido y lo utilizan y lo muestran como si fuera algo relevante cuando es dentro de las filtraciones de la carpeta investigativa, está este audio en particular que si tú lo ves, o sea, imagínate, personas públicas como yo, y más allá de ser diputada, soy una persona pública hace 40 años, ¿no? Y vincular al tema cannabis, a mí no me extrañaría que en muchas conversaciones de cannabis aparezca mi nombre, por supuesto. Claro. Bueno, y estoy muy contenta de que se reconozca que soy una persona muy estricta y en mis principios y en lo que yo defiendo y bueno, así que en ese sentido no me complica en absoluto, pero sí hago la observación del aprovechamiento mediático que se hace de aquello, ¿no? Sí, muchas gracias, diputada. Felicitarla ayer. La vi con el tema de por fin, de los perros galgos, que lo logramos. Algo que ganemos en este congreso, una pelea que llevamos hace mucho tiempo, así que felicitaciones. La vi ahí mencionándose. Muchas gracias y aquí está la puerta abierta para lo que necesiten. Muchas gracias, un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao. Y ahí estábamos conversando ya con la diputada Ana María Gas Muri en función de, claro, de esto que está sucediendo en torno al consumo canábico medicinal, de cómo ella fue mencionada incluso también en algunos audios por ahí, pero también, sobre todo, de este caso, que es tan relevante que tiene que ver con el caso de Gabriel Rodríguez, que al final fue absuelto después de 4 años de persecución, increíblemente, donde apareció en la televisión como un acto totalmente criminal, pero después, luego de la investigación y todo, queda libre, se demuestra que no era como se acusó, y claro, no sabemos quién repara que ese daño profundo que se le hace a la familia, quién repara ese daño que se le hace a Gabriel en estos 4 años de persecución donde no había pruebas, no había nada. En un ratito volvemos, claro, seguimos haciendo periodismo en riesgo social.